y vamos a dar inicio al panel 3, que se denomina Pobreza y Desigualdad, Feminización de la Pobreza. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la licenciada Gisela Dom, que es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Desarrollo Humano de Flaxo. Es también investigadora senior del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, y se especializa en mercado de trabajo, brechas de género, prevención y abordaje de discriminación y violencias por razón de género. Así que adelante, por favor. Hola, ahí estamos. Muchas gracias por la invitación, doctora de Rosa, muchas gracias por invitar a ELA. Un gusto poder compartir este panel aquí con expertas y expertos en la materia. Bueno, presento la organización. ELA es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Es una organización de la sociedad civil que trabaja en la agenda de la igualdad y la equidad, y lo hacemos desde distintas líneas de abordaje. Particularmente trabajamos fuertemente con la prevención de las violencias por razón de género, los derechos sexuales y reproductivos, y una línea muy importante que es el trabajo sobre los cuidados, la distribución inequitativa de los cuidados como factor de reproducción de desigualdades por razones de género. No sé si podrán poner la presentación que traje para compartir en esta tarde. En principio, si quieren pasar a la siguiente, la idea hoy era poder compartirles cuáles eran las miradas, las inquietudes, las preguntas y los recorridos que fuimos haciendo antes de la pandemia, porque este es un tema que analizamos desde hace muchos años, más de 10, pero específicamente durante la pandemia tuvimos la mirada puesta en lo que estaba pasando con los cuidados, en términos que se exacerbó la crisis de los cuidados, ya que al estar restringidas todas las instituciones que brindan cuidados a las familias, las escuelas, los hogares de día, por supuesto la movilidad de los cuidadores y las cuidadoras domiciliarias, las familias vimos exacerbados nuestras horas de inversión, nuestro trabajo total de cuidado adentro de nuestros hogares, con lo cual conllevó a que tengamos que restringir, si se quiere, nuestra participación o la dedicación que podíamos hacer de las horas de trabajo productivo, en algunos casos, y en muchos otros de descanso y de esparcimiento. Con lo cual, un punto central aquí es que la distribución de los cuidados en Argentina, en la región, está inequitativamente distribuida. Con cuidados nos referimos a aquellas actividades que son indispensables para la reproducción humana, ¿sí? Todo lo que hacemos a diario para generar bienestar en las personas. En Argentina, el cuidado está muy feminizado y muy familiarizado. Quiere decir que lo hacemos mayoritariamente los hogares, y dentro de los hogares mayoritariamente las mujeres. Como les decía, durante la pandemia este trabajo se exacerbó, destinamos muchas más horas de nuestra jornada y generaron múltiples desigualdades económicas y laborales. Aquí les voy a mostrar algunos datos que nosotras venimos recorriendo, analizando, mirando. En principio, si querés pasar a la próxima, tenemos los nuevos datos preliminares del ENUD que recibimos con mucha gratitud, los nuevos datos de la distribución del uso del tiempo. Si bien son preliminares, todavía falta la distribución de horas. Sabemos que en términos de participación todavía hay una desigualdad bastante importante entre varones y mujeres, ¿no? Las mujeres seguimos destinando 9 de cada 10 y un poco más destinamos trabajo de cuidado, o sea, todo lo que no es productivo remunerado, y los varones, si bien aumentaron del 2013 a la fecha, todavía vemos brechas bastante importantes. Si tomamos el tiempo total, o sea, lo que destinamos a lo productivo y a lo reproductivo, claramente las mujeres tenemos mayor impacto del tiempo que dedicamos a ambas esferas. Vamos a la próxima, por favor.
¿Qué vimos en la pandemia? Bueno, sabemos que las mujeres destinamos en promedio, por los datos de la ENUD, 6 horas y media, 6 horas y media diarias a este trabajo, que durante la pandemia se exacerbó, ¿no? Y este crecimiento del trabajo fue asignado mayoritariamente a las mujeres, o sea, no hubo una distribución, incluso cuando gran parte de los integrantes de los hogares estábamos dentro del seno familiar, digamos. Y la mayoría este es un estudio que realizó el INDEC para los hogares del AMBA, el 73% de los hogares del área metropolitana identificaron un crecimiento del trabajo de cuidados en los hogares durante la pandemia. Y aquí vemos cómo las mujeres, hay un crecimiento sostenido del trabajo doméstico, del cuidado de personas y del apoyo escolar, ¿no? Recordemos que muchas veces había que generar conectividad, estar con los chicos, buscar, digamos, hacer sostén educativo. Aquí vemos entonces cómo esto se exacerbó muchísimo y gran parte de ese trabajo fue absorbido por las mujeres. Vamos a la próxima, y aquí vemos cómo esto, además, fue muy desigual en términos de participación del mercado de trabajo. Sabemos que muchos de los espacios económicos se restringieron y muchas de las actividades fueron paralizadas o puestas en suspenso. Lo que tratamos de identificar es cómo era el impacto de la participación económica de varones y mujeres, pero además en aquellos que tienen hijos e hijas a cargo. Este es un estudio que hicimos nosotras en base a los datos de la EPH entre el primero y el tercer trimestre del 2020, que era donde había apertura total y restricción casi total, y vemos que las mujeres con hijos fueron las que más tuvieron pérdidas de la actividad económica, ¿no? El segundo dato es un dato que generó UNICEF con la Dirección Nacional de Economía de Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que lo que hicieron fue mirar justamente quiénes habían tenido un impacto más negativo en términos de participación económica y en términos de ingresos durante la pandemia. Claramente las mujeres en jefatura femenina en hogares con niños, niñas y adolescentes fueron las que más pérdida de trabajo tuvieron y más pérdida de ingresos tuvieron, ¿no? Y eso, además, si le sumamos el nivel educativo, claramente las más afectadas fueron las que no tenían el secundario completo. Entonces empezamos a entender cómo esta distribución inequitativa de los cuidados en términos de género también se empieza a cruzar con los ingresos, ¿no? O sea, a no todas las mujeres nos impacta de las mismas maneras, sino aquellas que tienen niños y niñas a cargo y de manera muy desigual aquellas que están en niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí vemos, con datos muy recientes, cómo está la distribución en términos de actividad y en términos de empleo actualmente. Si bien hemos tenido una recuperación muy importante de la actividad económica de las mujeres, todavía vemos que existen casi 20 puntos de brecha, ¿no?, entre varones y mujeres. Muchas de estas brechas todavía están explicadas por esto que les estoy contando, este factor de desigualdad, que es no contar con suficiente tiempo para poder participar de manera remunerada, ya que mucho de este trabajo es absorbido por las mujeres, entonces resta oportunidades, resta dedicación y oportunidades para participar del trabajo remunerado, ¿no? Y aquí vemos también como empleo, que justamente es la asignación de derechos, todo lo que tiene que ver con el empleo formal, claramente tiene una desigualdad bastante importante, 18 puntos de brecha. Vamos a la próxima, por favor. Estamos en momentos donde la desocupación se ha reducido en ambos casos. Tenemos un récord bastante importante de baja de la desocupación femenina, pero vemos también que hay un impacto en lo que es el trabajo informal, el trabajo más precarizado, ¿no? Y allí se visibiliza también una brecha en los ingresos, en la capacidad de hacerse de lo que es la autonomía económica. Muchos de estos trabajos
tienen un ingreso que no permite niveles mínimos de sostenibilidad de canasta básica o de acceso a servicios elementales. Todavía estamos hablando de una brecha y una disparidad en los ingresos muy importante, cercana al 25% según datos del INDEC. Y esto nos lleva, si quieren pasar a la próxima, a la distribución del ingreso por deciles, de acuerdo a, digamos, a la distribución del ingreso mirada por géneros, ¿no? Claramente el decil 1, que es el decil que representa a las personas con menores ingresos, 7 de cada 10 son mujeres, y si miramos el decil 10, que es justamente la inversión, quienes más tienen ingresos, solamente 3 de cada 10 son mujeres. Claramente aquí estamos viendo una distribución inequitativa que refiere a mucho de esto de, bueno, la pobreza justamente tiene cara de mujer porque si no tendría que estar explicada de otra manera esta distribución. Y mucho de esto está, de esta gráfica, de esta foto, está explicada por las restricciones que genera no poder tener oportunidades de salir al mercado, oportunidades de participar, de desarrollo, de capacitación, de jerarquización del trabajo de cuidados. Claramente aquí hay un nudo problemático y un factor de desigualdades muy, muy crítico. Y vamos a la próxima, por favor, que es el tema de cómo está estructurado el mercado de trabajo, ¿no? Y dónde estamos. Sabemos que casi 5 de cada 10 mujeres estamos participando en el mercado, pero no lo hacemos en los sectores más competitivos y en los sectores más dinámicos, ¿no? Que generan quizás una reactivación económica más reciente, aquellos que son más pujantes, sino que estamos sobrerepresentadas en los sectores que lo que se llama la economía del cuidado. Casi 4 de cada 10 empleos femeninos están explicados en estos sectores. Servicio doméstico particularmente, al que ahora me voy a referir, enseñanza, servicios sociales y salud. En algunos deberíamos sumar administración pública, donde ahí también estamos muy fuertemente representadas. Claramente esta concentración, esta sobrerepresentación en estos sectores explica muchas veces las dificultades de acceder a empleos más formales, empleos más competitivos en términos de remuneración y más dinámicos para acceder a posiciones más expectantes y de buen recorrido profesional. Nos cuesta mucho más en transporte, en construcción, en la industria manufacturera, en la industria, digamos, pesada también. Allí estamos mucho menos representadas, y en sectores, adentro de esos sectores, en aquellos que son quizás más típicamente femeninos, ¿no? En la administración, en recursos humanos. Me voy a detener, como les dije, unas placas y en el tema del sector doméstico. ¿Por qué? Porque el sector doméstico explica, antes de la pandemia, casi el 17% del trabajo asalariado femenino. O sea, además de que es muy importante el peso específico que tiene este sector en el trabajo de las mujeres, también es muy importante resaltar que la mayoría, casi el 99%, son mujeres. Es un sector hiperfeminizado y que además cuenta con muchas dificultades en términos de formalización, ¿no? Si quieren vamos a la próxima. Es el sector más empobrecido del mercado de trabajo. Son las trabajadoras que tienen el peor salario de toda la estructura económica. Voy a señalarles algunos puntos, si quieren pasemos a la próxima placa. Como les decía, emplea aproximadamente 1.200.000 trabajadoras. Es el sector que tuvo un impacto mucho más profundo en la pandemia, porque la escasa formalización hizo que se generaran mucha desprotección, muchas dejaron de percibir sus salarios, a muchas se las obligó a estar puertas adentro sin retiro, a muchas se las despidió obviamente sin justa causa,
A muchas se les redujo el salario en compensación con la IFE, que fue una política importante que se le asignó también a las trabajadoras de casas particulares, con lo cual vemos que cayó mucho más el empleo en este sector que en otros. Y otra de las cosas es que con la reactivación también tardó muchísimo más en dar un reconocimiento, una efectividad a este sector. Hoy estamos, como les dije, representaba el 16%, hoy representa el 12,2%, con lo cual la caída fue muy importante. Y hoy estamos en un 78,1% de informalidad. Fíjense que estamos desde el 2013, que hay una reforma muy importante en la normativa, el régimen de trabajadoras de casas particulares reemplaza el estatuto que fue, digamos, data de la dictadura, que iguala los derechos laborales con la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, del 2013 a la fecha tenemos tan solo el 22% de las trabajadoras registradas en Argentina, ¿no? Importante destacar que el programa Registradas está visibilizando, bancarizando, generando incentivos fiscales para que esto se reduzca. Sin embargo, la foto de hoy estamos en un momento donde la informalidad cala hondo. Y además, como les decía, es el sector más que percibe los peores salarios de toda la estructura del mercado de trabajo. Este es el último informe del Ministerio de Economía, que da cuenta de que el ingreso promedio hoy es de 16.936 pesos, la mitad del salario mínimo vital y móvil. Y un dato un poco de la estructura de las trabajadoras, el 44% son jefas de hogar, ¿no? O sea, son el sostén de familia, la mayoría tiene niños y niñas a cargo, o sea, cuidan de manera remunerada, pero además realizan su trabajo doméstico no remunerado, y el 9% son migrantes. Esto lo digo porque en muchos casos hay como una sobredimensión del impacto que tienen las trabajadoras migrantes de este sector. Con lo cual aquí podemos leer que casi 4 de cada 10 son jefas de hogar. Podríamos estar también leyendo que muchas de ellas son las jefas de los hogares monomarentales que hablábamos antes, de que fueron quienes más perdieron durante la pandemia, ¿no? Aquí hay un segmento muy empobrecido y muy vulnerabilizado por la pandemia, pero también por la estructura misma y el tipo de organización que tiene dentro del sector económico. Vamos a la próxima, por favor. Y este es un estudio que hicimos recientemente con la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna manera buscamos identificar cuáles son los riesgos, la exposición frente al acoso y a la violencia que tienen las trabajadoras o que presenta el sector, ¿no?, del trabajo doméstico, porque además de trabajadoras, hicimos relevamiento de empleadoras, lo digo en femenino porque la mayoría son mujeres, también entrevistamos empleadores, pero bueno, nos ocupó identificar cómo era la exposición frente a la violencia del acoso. Nos encontramos, teníamos una hipótesis previa de que ahí íbamos a identificar mucha naturalización de la violencia, y muy por el contrario, tienen un reconocimiento pleno de cuáles son los hechos y los actos de violencia que reciben. Casi la totalidad tuvo alguna experiencia durante su trayectoria laboral. Y otra de las cosas que encontramos como distintivas es que la mayoría identifica las situaciones de acoso o maltrato más vinculados con las cuestiones económicas, ¿no? El no pago a término, la dilación en los pagos, las irregularidades, el no pago de horas extras. Ellas identifican esto como un daño económico que está claramente, digamos, mayoritariamente percibido. Después encontramos situaciones de acoso sexual, como contactos físicos no deseados, ofrecimiento de dinero a cambio de sexo. En este caso hay mucha presencia o mucha más vulnerabilidad y exposición de las trabajadoras migrantes y aquellas que son más jóvenes.
encontramos mucha violencia psicológica y mucho impacto psicosomático, mucha afectación para su salud también, mucha discriminación xenofóbica, mucha discriminación por aspecto físico, por el anclaje social también está muy claro, ¿no? En el trato despectivo. Allí también el trabajo, las trabajadoras migrantes y las trabajadoras sin retiro tienen una afectación diferencial. Y también hemos encontrado violencia física, empujones, cachetazos. En muchos casos esto como les decía, está muy exacerbado y muy anclado en la informalidad como hecho, como factor que de alguna manera desprotege ante una respuesta del Estado. Para muchas ir a buscar una ayuda, hacer una denuncia, presentarse, reclamar, alzar la voz en un contexto de informalidad les resulta absolutamente negado. O sea, el diálogo con el Estado en contextos de informalidad se los ve como algo absolutamente lejano. Las respuestas que, si quieren pasen a la próxima, por favor. Nosotras, además de identificar los factores de exposición frente a las violencias, lo que hicimos fue saber cómo resuelven mayoritariamente este tipo de conflictos, ¿no? Buscamos saber qué tipo de canales buscan para resolver estas cuestiones, y la mayoría toma como una de sus resolución de conflictos respuestas individuales, irse de ese lugar de trabajo, abandonar ese lugar donde es maltratada, donde es agredida, como una especie de autodefensa, pero también con una asunción de grandes pérdidas económicas, porque ese tiempo que no se trabaja, ese tiempo que no se percibe ingresos, es absolutamente en detrimento de sus derechos y de su autonomía económica, ¿no? Solamente en casos graves entrevistamos a más de 50 trabajadoras, solo 2 habían hecho una denuncia judicial, en ningún caso resoluciones de índole administrativo dentro de los canales establecidos por el Estado. Y lo que encontramos es claramente una alta desinformación, falta de conocimiento de la legislación, claramente el bajo nivel educativo influye negativamente en esto. Sí encontramos, y esto es un dato muy positivo, que las trabajadoras sindicalizadas tienen mayor nivel de información y mayor conocimiento de sus derechos. Con lo cual, esto es digamos, es un dato alentador y realmente reconocemos que la sindicalización es un elemento protectorio de derechos, ¿no? Y entonces, como les decía, baja percepción de la protección del Estado. Esto estoy hablando de la percepción que tienen las trabajadoras con respecto a las respuestas estatales, ¿no? Esta idea de que su palabra no va a ser escuchada, la informalidad tiene un peso muy grande en esto, de decir, ¿quién me va a creer a mí si no estoy registrada, si no tengo un parámetro legal que me reconozca? Y por supuesto reconocen también que en esto de hacer denuncia, de ir a hacer trámite, de presentar, de ir a un lugar o al otro, hay una inversión de tiempo que para ellas es difícil de sostener en términos económicos, porque claramente ese tiempo es tiempo que tienen que destinar para estar en su trabajo y poder percibir un ingreso, ¿no? Entonces, difícil de costear económicamente y con una percepción de que la respuesta va a ser desfavorable. Y por último, queríamos dejar algunas referencias o algunas recomendaciones. Si querés, pásame a la próxima. El programa Registradas consideramos y lo valoramos especialmente como una política importante para el sector, porque genera incentivos fiscales, pero también genera políticas importantes en términos de bancarización, de acceso a créditos, que de alguna manera digamos, traccionan y promueven y generan esta idea de la formalización como un derecho laboral. Sin embargo, hay mucha desinformación todavía en el sector de las trabajadoras sobre la legislación que las protege y los procesos de registración, y también hay mucho
mucha desinformación en torno a los mitos de la registración y una infravaloración importante a nivel de los empleadores y empleadoras sobre la necesidad de generar registración, ¿no? Esta idea de la ayuda, esta idea de, bueno, no la registro pero le doy un bono, o no la registro pero le doy algo de premio, está todavía muy instalada en lo que pudimos relevar, y la verdad es que es necesario trabajar sobre estos mitos que sostienen y todo el anclaje cultural que hay en torno a la informalidad del sector, ¿no? Y también nos parecía importante generar y motorizar acciones que acerquen de alguna manera los canales administrativos y las respuestas institucionales que da el Estado para poder proteger, para poder garantizar derechos y que no estén tan expuestas a la violencia, al acoso como actualmente identificamos. Así que por nuestra parte queremos agradecerles y contarles un poco cuáles habían sido nuestros acercamientos a la materia. Así que quedo atenta. Gracias.